Muchas gracias, Juanita. Bienvenidas, chicas. Es para mí un honor, en representación del señor decano de la Orden, dar inicio a este ciclo de conferencias magistrales de manera virtual, ¿no? Esta va a ser la modalidad en la cual nos vamos a encontrar interactuando en estas semanas. Es para mí un alto honor dar inicio al ciclo con esta conferencia magistral denominada Los contratos y la fuerza mayor en tiempos del COVID-19. Los expositores para esta primera sesión son de primer nivel, ¿no? Por un lado tenemos a nuestro docente y amigo, el doctor Víctor Madrid Horna. Él es abogado y magíster por la PUC, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor de contratos en la Facultad de Derecho de la UNIFE, de la Pontificia Universidad Católica y la Universidad del Pacífico. También es árbitro y consultor en temas de su especialidad. Y además nos honra con su participación el día de hoy nuestro amigo, el doctor Alfredo Fernando Soria Aguilar, quien es profesor de contratos en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad del Pacífico. Además, es integrante de la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. Como ven ustedes, dos expositores de muy alto nivel. No quiero extenderme más y les voy a hacer el uso de la palabra a ellos para que puedan dar inicio a sus ponencias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Habíamos coordinado con el doctor Madrid en que yo iba a realizar la parte introductoria. Es un gusto de verdad estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, al profesor Huepuché, al profesor Madrid y a Comunicaciones de Derecho por la invitación. Entonces, habíamos distribuido más o menos el tiempo. Yo desarrollando la parte introductoria, y en segundo lugar el doctor Madrid, ya con el tema de fondo y otros aspectos vinculados a la fuerza mayor. Entonces vamos a dar inicio y voy a compartir una diapositiva que preparé. A ver. Bien, en primer lugar, unas precisiones, ¿no? El ámbito de análisis que vamos a realizar el día de hoy tiene que ver exclusivamente con las reglas en el caso de contratos civiles y comerciales. ¿Por qué? Porque estas pueden ser distintas, lo que vamos a comentar. En algunos casos puede ser aplicable a otros ámbitos, pero podrían ser distintas en el ámbito, por ejemplo, de la contratación con el Estado o otros escenarios contractuales regulados de manera específica. Entonces, esa es una primera precisión que hay que hacer, que lo que vamos a conversar el día de hoy son reglas aplicables a los contratos civiles y comerciales. La incidencia que actualmente tenemos, el aislamiento social obligatorio, COVID, con relación a esas reglas. En segundo lugar, ya que hemos señalado esta primera precisión, es importante que tengamos en cuenta y siempre recordemos que en el ámbito de los contratos civiles y comerciales, las normas son generalmente supletorias de la voluntad de las partes y por excepción son imperativas. Eso lo señala el artículo 1356 del Código Civil, que señala que las normas son supletorias salvo que sean imperativas. ¿Qué cosa quiere decir esto en términos pero muy sencillos? Que las partes tienen la posibilidad de pactar inclusive en contra de lo que dice la disposición contractual. ¿Por qué? Porque generalmente es supletoria de la voluntad de las partes, salvo que la norma sobre contratos sea de carácter imperativo. Con esto, lo que estoy señalando es que puede ser que el contrato establezca algo distinto a aquellas consecuencias que el día de hoy vamos a desarrollar. ¿Qué debo aplicar? ¿Lo que dice el Código Civil o debo aplicar lo que dice mi contrato? Desde el punto de vista de los contratos civiles y comerciales, en primer lugar aplica la regla convencional. En primer lugar va a aplicar lo pactado y en segundo lugar recién vamos a aplicar las normas especiales o normas generales de contratos que correspondan. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nos hacen una consulta acerca de contratos civiles y comerciales, antes de dar una respuesta, lo primero que tenemos que hacer es revisar el contrato. ¿Por qué? Porque puede haber un pacto específico que dé solución a este tema que se está planteando. Por eso es que tener en cuenta esta premisa.
las normas sobre contratos son supletorias, 1356 del Código Civil. Por lo tanto, primero reviso el contrato y si hay una regla ahí, esa es la regla que debo aplicar. Ya no aplico las disposiciones legales. Pero vamos a hablar aquí sobre disposiciones legales y por eso hago esa precisión. En segundo lugar, hay dos escenarios que pueden ser analizados con ocasión de lo que está ocurriendo actualmente. Una situación específica de las consecuencias del COVID-2019, ¿no? Esta pandemia y todos sus efectos que va a tener en los contratos, que por ejemplo va a modificar la forma en la cual se brindan los servicios. Ya estamos viendo que en el ámbito de la construcción hay reglamentaciones especiales, que en el ámbito, por ejemplo, de los servicios en general, van a tener que ser brindados de diferente manera. Ese es un ámbito, pero el que vamos a analizar el día de hoy, ¿no? Es el de el aislamiento social obligatorio, que es una de las consecuencias de la pandemia. El aislamiento social obligatorio establecido por el gobierno que impide la libre movilización o tránsito. Entonces, ese es el ámbito. Entonces, ya habiendo aclarado ese tema, vamos a hablar el día de hoy sobre el aislamiento social obligatorio, estas reglas, estas normas que impiden el tránsito, el libre tránsito de las personas y que ha implicado incumplimientos contractuales, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a un incumplimiento, hay diferentes consecuencias que pueden resultar aplicables. Todos sabemos que si alguien incumple, le pueden aplicar penalidades. Si se trata, por ejemplo, de una obligación de dar suma de dinero, podemos estar hablando del pago de intereses. Si es que eventualmente el acreedor considera que el incumplimiento es de tal gravedad que debe desvincularse del contrato, podrá aplicarse una resolución contractual y todo esto sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda, del resarcimiento del daño si es que eventualmente el incumplimiento tuviera algún daño ocasionado. Aparte hay otras consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a analizar estas primeras 4 consecuencias y van a ver que es un tema muy importante tener en cuenta, es un aspecto muy básico en el ámbito de los contratos, pero es importante ahora, en este contexto, tenerlo en cuenta o repasarlo. Y es lo siguiente, que el solo hecho de estar en una situación de incumplimiento no implica que uno deba responder, que deban aplicarse penalidades, que deba aplicarse intereses o que se pueda resolver el contrato o que tenga que pagarse una indemnización. El hecho de que exista el incumplimiento no es lo único necesario para que se habiliten todas estas posibilidades, sino que en nuestro sistema la regulación está establecida de manera subjetiva, o sea, no solamente basta el incumplimiento, sino que es necesario que ese incumplimiento sea imputable al deudor para que se desplieguen las consecuencias que acabamos de comentar, para aplicar penalidades, intereses, resolución de contrato o indemnización. Estamos hablando de resolución contractual en el ámbito, en el supuesto específico de resolución por incumplimiento. Hay otro supuesto de resolución, que es el de mutuo acuerdo, por imposibilidad sobreviviente, no, pero estamos hablando de la resolución por incumplimiento. Entonces, dentro de de lo que acabo de comentar, no basta entonces el mero incumplimiento para que exista la obligación de indemnizar, sino que, o por ejemplo, en el caso de la indemnización, ¿no? Así lo dice el artículo 1321 del Código Civil, que señala que queda sujeto a indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. Entonces, ese es en el ámbito de la indemnización. Algo similar ocurre, por ejemplo, en el caso de las penalidades. El 1343 del Código Civil señala que para exigir la penalidad no es necesario que el acreedor pruebe daños y perjuicios sufridos. Sin embargo, sí corresponde el pago de la penalidad cuando el incumplimiento obedece a causa imputable al deudor. Estamos viendo que no solamente basta el incumplimiento, sino que la propia norma establece que ese incumplimiento tiene que ser imputable. ¿Qué significa que es imputable? Que sea por dolo o culpa del deudor, para aplicar penalidades y también para aplicar indemnización, y lo dice nuestro Código Civil. No es un tema que esté solamente desarrollado en los libros, en textos de doctrina, sino que la propia ley establece eso como premisa. Por otro lado, en el ámbito de la resolución contractual, también hay una coincidencia entre la mayoría de la doctrina nacional respecto de que la inejecución, para poder resolver un contrato, tiene que corresponder a dolo o culpa del deudor, ¿no?
Y eso lo dice Manuel Lapuente, y he traído una pequeña cita de Manuel Lapuente sobre ese tema. Dice, no existe discrepancia entre los autores respecto a que procede la resolución por incumplimiento cuando la inejecución de la prestación se debe a dolo o culpa del contratante a quien corresponde ejecutar. Nuevamente, es necesario que el deudor se encuentre en una situación de dolo o culpa para que le puedan resolver el contrato. Si el incumplimiento existe, pero no fue su culpa, no se puede resolver el contrato. Esa es un poco la lógica. Lo mismo ocurre en el caso de los intereses, ¿no? Felipe Osterling y Mario Castillo nos dicen en el Tratado de las Obligaciones que producido el retardo, siempre que sea culposo o doloso del deudor, ahí es cuando se puede aplicar intereses. Si hay un retraso y ese retraso no es imputable al deudor, los intereses no deben ser aplicados. Teniendo en cuenta todo este panorama, vemos que hay un régimen de aplicación de penalidades, de intereses, resolución de contrato o indemnización que no solamente tiene en cuenta que puede existir incumplimiento, sino que ese incumplimiento deba corresponder a dolo o culpa del deudor. Si simplemente hay un incumplimiento y no es dolo ni culpa del deudor, entonces estas consecuencias que acabamos de comentar, alguna de las consecuencias ante el incumplimiento del contrato, no procederán, o en todo caso no habrá un sustento para poder aplicarlos. ¿Por qué? Porque requieren, es un elemento esencial para poder aplicar estas consecuencias, que exista dolo o culpa del deudor. Los incumplimientos pueden ser de diferente índole. Puede ser que no se haya ejecutado de modo alguno la prestación, que la prestación se haya cumplido de manera parcial, lo cual atenta contra el principio de integridad, que el incumplimiento sea cumplido en un momento distinto, con lo cual se afecta el principio de oportunidad, que el cumplimiento haya sido defectuoso, con lo cual se afecta el principio de identidad de la prestación. Pueden haber múltiples supuestos, ¿no? Entonces, simplemente, a manera de ejemplo, en estos 7 minutos, me parece que me queda, vamos a ver algunos supuestos, ¿no? ¿Qué pasa en el supuesto en el cual alguien tenía que entregar un equipo, ¿no? Que, que es un equipo de oficina, ¿no? De repente es un procesador eh, informático que tenía que entregarle a su cliente, un proveedor que tenía que entregar en estos días en los que ha habido aislamiento social obligatorio, que ha tenido que cumplir esta prestación y no lo pudo hacer por las medidas de aislamiento social obligatorio. Hubo incumplimiento, había una fecha pactada, puede ser que inclusive exista una cláusula de mora automática con la cual no es necesario intimar para que esté en situación de incumplimiento y no cumplió la obligación. Eso no hay duda, está en una situación de incumplimiento. Pero eso implica que se apliquen penalidades, que se le resuelve el contrato, que se aplique intereses. En este caso, si la razón es el aislamiento social obligatorio, vemos que es una causa no imputable. No es necesario que sea un supuesto de caso por fuerza mayor. Nuestra legislación establece que basta simplemente que no sea una causa imputable al deudor para que el deudor no pueda ser sancionado con una penalidad o eventualmente se le pueda resolver el contrato u otras consecuencias del incumplimiento, ¿no? Que es un incumplimiento que tiene que ser imputable. Lo mismo no ocurre, por ejemplo, con el tema del pago. La empresa que tenía que pagar en estos días algo a algún acreedor, ¿no? Compró una maquinaria de repente en el mes de febrero y el pago se había pactado para el mes de marzo, el deudor está igualmente en la obligación de cumplir con esta prestación, porque no había ningún impedimento para que realice el pago. Las entidades del sistema financiero están funcionando y tenía la posibilidad de efectuar ese pago. Un tema distinto es que tenga la dificultad, porque puede ser que ya no puede operar o que sus actividades han estado restringidas, pero el tener inconvenientes para el pago, el tener dificultades para pagar, no es un supuesto de imposibilidad. Hay que distinguir entre imposibilidad y la dificultad que pueda tornar la obligación. Entonces ahí, quien tenía que efectuar un pago por estas fechas está igualmente obligado. El hecho de que no haya podido trabajar o que haya tenido inconvenientes como regla general para efectuar ese pago no justifican
un eventual incumplimiento. Entonces, en esos casos, sí estaría obligado y se presumiría que es por culpa leve del deudor. Esta presunción es en aplicación del artículo 1329 del Código Civil, ¿no? Hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una locación de servicios, había un personal que tenía que reparar un equipo eléctrico en la oficina del comitente, era un estudio de abogados, y no ha podido hacerlo. Bueno, no cumplió con la prestación en su oportunidad. Si todavía es de interés esa prestación para el acreedor, lo podrá hacer apenas se levante la situación de aislamiento social obligatorio. Eso en virtud del artículo 1316 del Código Civil, que nos dice que si hubiera eventualmente un retardo en el cumplimiento de la prestación, se puede cumplir en una oportunidad diferente, siempre y cuando el acreedor no haya perdido interés en su cumplimiento, ¿no? Estamos aplicando ahí el 1316. O, por ejemplo, en el caso de la elaboración de una demanda, ¿no? En estos días ha habido una suspensión en la mayoría de procesos administrativos y procesales durante algunos días, ¿no? En algunos casos ya han reactivado algunos plazos, procedimientos administrativos, pero tenemos que tener en cuenta si es que el incumplimiento, si es que existió, es o no imputable al deudor. Eso es lo importante, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de un contrato de obra. Se venía ejecutando una obra, estábamos avanzando con esa obra, y eventualmente el personal que estaba ejecutando esa obra no puede trasladarse al lugar de operaciones por estas restricciones. Entonces, ese incumplimiento, de repente había un cronograma de avance que no se está cumpliendo. Entonces, este incumplimiento es por culpa del contratista. Si estamos, que la razón que ha impedido el cumplimiento de la prestación es el aislamiento social obligatorio, tendremos como consecuencia que habrá incumplimiento, pero no se aplicarán penalidades, ni tampoco se podrá resolver el contrato en estos escenarios, ¿no? La falta de pago de retribución en un contrato de obra, no hay justificación, porque el que tenía la obligación de pagar la retribución en un contrato de obra que había sido ejecutado o que se venía ejecutando, tiene igualmente la obligación de cumplir su prestación, porque no existe ningún justificante para suspender su pago. La excepción de incumplimiento es una figura regulada en el 1426 que aplica eso, ¿no? Entonces, estos son los principales temas que eventualmente se pueden dar, ¿no? Finalmente, en los 2 últimos minutos que me faltan, vamos a hablar un poquito de arrendamiento, simplemente para dejar ahí el tema planteado. La falta de pago de la renta, como igualmente no es una obligación de dar una suma de dinero, no habría una justificación como regla general. Estamos hablando en términos generales de lo que dice nuestra legislación. Recuerden ustedes que todo lo que acabamos de comentar es, salvo que las partes hayan pactado algo distinto, ¿no? La falta de entrega de una casa en la playa, por ejemplo, durante Semana Santa, será una falta de entrega que no es imputable, ¿no? Pero la falta de pago de la renta no habría una justificación en principio para dejar de pagarla. Pero esto seguramente lo vamos a desarrollar un poquito más con las preguntas de ustedes. Ya habiendo llegado al tiempo, no quiero excederme ni tomar el tiempo, pues estamos bien justos con el horario. Le voy a dejar el pase al profesor Víctor Madrid, que va a complementar ya un poquito más estas ideas iniciales. Muchas gracias. Sí, doctor Soria, un segundito antes que intervenga Víctor, recordarles que ustedes tienen acceso al chat. Tienen acceso al chat en la barra de herramientas a la parte derecha, y ahí pueden revisar las preguntas que les hagan las chicas que están participando de esta conferencia magistral, ¿no? Para que ustedes puedan interactuar con ellas. En este momento yo no tengo acceso al chat, por lo tanto les hago esa acotación para que puedan manejar también el tiempo para las preguntas y respuestas. Muchas gracias y le cedemos la palabra al doctor Madrid. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, buenas tardes ya a todos. Un agradecimiento a doctor Gochea, a Alfredo, que ha hecho esta muy interesante introducción, sobre todo el régimen de la imputabilidad en el caso de incumplimiento y los casos que ha comentado. Ahora, voy a tratar de ser lo más directo para hacerlo, digamos, de pronto un poco dinámico y ameno.
Este tema, en realidad, que nos convoca hoy en día, es un tema que se ha generado por la situación que estamos viviendo, obviamente. Muchísimos operadores contractuales, muchos agentes económicos que tienen contratos en marcha, o sea, con ejecución, se preguntan si es que la situación los habilitaría para poder quedar exonerados del pago de la renta, por ejemplo, en el caso particular de los contratos de arrendamiento. No son los únicos contratos, por cierto, que han quedado afectados. Alfredo ha mencionado también algunos otros casos, y como él mismo menciona, hay muchos escenarios en los cuales esta situación que estamos atravesando ha interrumpido, o sea, ha tenido, digamos, una incidencia directa en la posibilidad de que estos contratos continúen ejecutándose en sus términos. Y obviamente, considerando la situación que la vivimos ahorita aquí en el Perú, como muy probablemente en otros lugares del mundo, muchos empresarios, muchas personas que tienen contratos en marcha se preguntan si, por ejemplo, ese es el tema que vamos a, porque sería esto una cosa, digamos, muy larga, si es que ellos se encuentran obligados o no a pagar la renta por un caso de fuerza mayor. Es decir, dicen, con ocasión de la pandemia, de esta alerta sanitaria, con la emisión del decreto supremo 044 de este año, emitido por la PCM, se ha decretado un aislamiento social. Y como consecuencia de esa situación, evidentemente, muchos arrendatarios se encuentran, me refiero vamos a distinguir, primero vamos a hablar del arrendamiento comercial y luego del arrendamiento de vivienda. Se encuentran, digamos, sin la posibilidad de poder llevar a cabo sus actos de comercio y sus locales, como todo el mundo ya conoce, se encuentran en la gran mayoría todavía cerrados. Como quiera que esta pandemia se ha extendido ya varios meses, es evidente que esto ha generado un impacto económico devastador, no solamente para los arrendadores, sino también para los arrendatarios, ¿no? Los unos que dejan de percibir la renta de la actividad comercial y los otros que quedan obligados igualmente al pago. Entonces, es razonable, yo he escuchado muchas intervenciones y he leído muchas columnas que se han escrito sobre que la fuerza mayor, o sea, califican este evento como fuerza mayor, sería en realidad una situación que, de acuerdo a nuestra legislación, permitiría quedar exonerados del pago de la renta. Entonces, sobre eso vamos a hacer una precisión y me cuelgo un poco lo que dijo Alfredo con mucha razón. Finalmente, lo que provoca o lo que podría ser abordado como un evento de fuerza mayor, en realidad no es la pandemia, sino obviamente los actos del gobierno que han, digamos, dispuesto a través de este decreto supremo el confinamiento y la inmovilización, obviamente, social. Entonces, ya como consecuencia de este acto en concreto, es que se prohíbe el desplazamiento, se prohíbe la apertura de una serie de locales y obviamente esta llamada cuarentena prácticamente tiene detenida todo el comercio. Bueno, sé que están iniciándose programáticamente el despegue de algunos negocios, pero digamos en los últimos 2 meses, si no 3, el evento ha sido obviamente devastador porque el impacto es enorme. Tengo varios clientes que, por ejemplo, tienen locales comerciales en arrendamiento, en centros comerciales, y entonces su gran pregunta es, ¿estoy obligado igualmente a pagar la renta, considerando que este evento, ya sea la pandemia o como nosotros más bien precisamos, la disposición del gobierno, han dispuesto este confinamiento social, o es que quedo automáticamente liberado porque se trata de un tema de fuerza mayor? Alfredo ya había anticipado una idea que yo también comparto. Si bien es cierto, es razonable considerar que las circunstancias nos han llevado obviamente a una situación bastante difícil y drástica en relación a atender obligaciones pecuniarias, también tenemos que entender qué figura podemos aplicar correctamente para cada caso. Y esto es muy importante. Alfredo decía, por ejemplo, que en el caso del pago de la renta no estamos técnicamente sobre un tema de fuerza mayor. Entonces, un paso atrás, voy a tratar de explicar lo más rápido posible de qué hablamos cuando hablamos de fuerza mayor o de caso fortuito. Como bien Alfredo explicó, el régimen de la imputabilidad de incumplimiento de obligaciones descansa sobre un aspecto subjetivo, es decir, tiene que haber culpa del deudor, tiene que haber responsabilidad concreta del deudor para que obviamente le sean imputables las consecuencias derivadas de la inejecución o del incumplimiento. Eso está más que claro. Entonces, el Código Civil peruano, en sede de obligaciones, el artículo 1315, regula precisamente lo que se conoce en doctrina como la causa no imputable y dice la fuerza mayor y el caso fortuito son causa no imputable, ¿no? Siempre y cuando estos sean, cuando se producen en base a un evento extraordinario, imprevisible, irresistible, que va a determinar obviamente la exoneración de responsabilidad en cabeza del deudor. Sobre la fuerza mayor hay dos cosas que quisiera, digamos, puntualizar.
hay, digamos, hubo una percepción subjetiva del análisis de la fuerza mayor o del caso fortuito. Y es que estos eventos que ahorita vamos a, digamos, tratar de desenmarañar y tratar de ir al detalle, fueron concebidos inicialmente como simple y llanamente una ausencia de culpa. Entonces, como era una ausencia de culpa, habría que ver hasta dónde llega el límite del deudor y luego analizar si es que efectivamente ocurría o no un escenario de ausencia de culpa. Sin embargo, la doctrina se tropezó rápidamente con que con esta visión nos obligábamos a evaluar a cada deudor en cada contexto concreto para ver efectivamente hasta dónde llegaría su culpa en cada caso en concreto, porque obviamente el examen de la culpa es un examen que tendríamos que verlo caso por caso. La teoría objetiva más bien señala que las causas no imputables solamente se pueden referir a eventos objetivos, es decir, solamente se pueden medicionar sobre la base de un estándar objetivo de manera tal que la obligación o la diligencia que el deudor tiene a su cargo termina con los hechos que generan imposibilidad. Y entonces, cuando hablamos de caso fortuito o fuerza mayor, básicamente sostiene, digamos, la posición objetivista, que estamos hablando de escenarios que son concreta y objetivamente imposibles en cabeza del deudor, es decir, que tienen una incidencia en la ejecución de la prestación de tal magnitud que hacen que el deudor no pueda cumplir, no puede ejecutar. Entonces, obviamente, hablamos ahí recién de una causa no imputable. Ahora, desde que se acuñó el concepto de fuerza mayor, se ha dicho mucho de cuáles son las razones por las cuales estos eventos pueden paralizar la responsabilidad del deudor. La fuerza mayor, desde sus orígenes, estuvo, digamos, orientada a describir los actos del príncipe o los actos de gobierno, es decir, cuando los actos de gobierno en general, en un concepto muy amplio, impiden de manera objetiva y concreta que el deudor pueda ejecutar aquello a lo que está obligado, es evidente que estamos frente a un supuesto de fuerza mayor. Por ejemplo, el gobierno podría emitir una norma que prohíbe, por ejemplo, a partir de ahora, la comercialización de determinados productos porque, por ejemplo, están en veda. Y entonces aquellos contratos en los que alguien se había obligado a entregarlos ya no los puede entregar. Pero no lo va a poder entregar él ni nadie más, porque obviamente hay una razón objetiva que obviamente podríamos asimilarlo a un escenario de fuerza mayor. El caso fortuito, en cambio, con similares efectos, estaba más pensado para aquellos escenarios en los cuales era la fuerza de la naturaleza la que esta vez tenía un impacto directo en la imposibilidad de atacar o al deudor de ejecutar. Se pensaban obviamente en desastres naturales, terremotos, inundaciones, etc. Sin embargo, con el tiempo, estos conceptos, como producen los mismos efectos, han quedado fusionados bajo el concepto de caso fortuito, o de fuerza mayor, y se utilizan de manera indistinta cuando, digamos, ya la diferencia no es tan importante, sino cuanto a los efectos que producen. Ahora, hay que tener en cuenta una cuestión. ¿Por qué? Y regreso sobre el tema. ¿Por qué consideramos, o por lo menos considero yo creo que Alfredo también ha ido en ese sentido, en los casos de los arrendamientos, no estamos hablando en realidad de un caso de fuerza mayor? ¿Por qué? Porque la fuerza mayor o el caso fortuito en realidad tienen que tener un impacto en la ejecución de la prestación cuya imposibilidad se denuncia o se invoca. Es decir, es posible que yo no pueda ejecutar de ninguna manera mi obligación porque es imposible. Por ejemplo, yo me había comprometido, qué sé yo, a presentar un recurso en el Poder Judicial como abogado, me comprometí a eso. Pero mañana cierra el Poder Judicial y además está prohibido el tránsito. Yo ya no puedo hacerlo, pero no lo puedo hacer yo ni no lo puede hacer nadie. Entonces, no se me podría a mí, como bien explicaba Alfredo, hacer, digamos, sujeto pasivo en las consecuencias derivadas del incumplimiento. Pero en cambio, en el arrendamiento, cuando analizamos el pago de la renta, la doctrina señala de manera pacífica que las obligaciones pecuniarias son muy difíciles de ser afectadas por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que, por ejemplo, de pronto desaparezca el dinero o se prohíba la circulación del dinero. Entonces, uno se da cuenta que yo puedo tener dificultad para atender un pago, puedo tener muchos problemas económicos o puede devenir incluso en onerosa mi prestación, pero eso no es imposibilidad. Entonces, cuando hablamos de caso fortuito y fuerza mayor, en mi opinión, creo que por ahí también Alfredo mencionó algo, estamos pisando el terreno de la imposibilidad. De la imposibilidad, es decir, allí cuando la ejecución de la prestación se vuelve imposible de manera objetiva. En cambio, cuando hablamos de la prestación a cargo del arrendatario, por ejemplo, pagar la renta, yo creo que podemos
establecer un abanico enorme de situaciones, pero ninguna de ellas pisa la imposibilidad. Podemos hablar de dificultad, de complejidad, de excesiva onerosidad de pronto, podemos hablar de imprevisión, pero no podemos hablar de imposibilidad. Por esa razón, la doctrina considera que no se cumplen los requisitos de la fuerza mayor para el caso del pago, digamos, de la renta, porque, como mencioné, el 1315 del Código Civil señala que no solamente tiene que tratarse de una situación extraordinaria e imprevisible, que probablemente podríamos, digamos, convenir en que esta disposición del gobierno efectivamente es una situación imprevisible o razonablemente no previsible, extraordinaria porque no es ordinaria, pero no podríamos decir que es irresistible. Es irresistible cuando yo ya no puedo hacerlo de ninguna manera. Y la verdad, el hecho de que se me haya encarecido pagar una renta a un local que no uso, en realidad no es irresistible, cuanto a lo mucho onerosa. Y eso nos llevaría al análisis de pronto de otros escenarios que podrían, digamos, dar luz sobre lo que podríamos utilizar como remedios. Finalmente, para dar paso de pronto a una estación de preguntas, solamente quería agregar una cuestión más. Yo he leído varios artículos, he escuchado varias ponencias en las que muchas personas rápidamente invocan la fuerza mayor para de alguna manera autojustificar la falta de pago de los arrendamientos. Yo sé que probablemente muchas de estas cuestiones van a terminar decididas en sede judicial o en sede arbitral, no lo sé, pero digamos, el ordenamiento jurídico peruano ni la doctrina, digamos, admitiría técnicamente que una alegación de este tipo pudiese prosperar. Ahora, ello no significa que se puedan dar otros escenarios. Justamente ayer, coordinamos un poco con Alfredo y comentábamos que es posible que tengamos otros escenarios, como por ejemplo un escenario de excesiva onerosidad. No lo comparto, pero digamos, es una posibilidad, es decir, aquellos casos en los cuales, por una razón sobreviniente, la ejecución de la prestación a cargo de uno de los contratantes devine onerosa, ¿no? Alguien podría decir, oye, si yo no puedo arrendar el local porque no lo puedo abrir y no puedo atender al público, obviamente pagar esa renta se me deviene onerosa. Algunos han señalado, digamos, esta posición, algunos profesores incluso lo han señalado. Otros, en cambio, piensan de que estaríamos frente a un supuesto de imposibilidad de ejecutar la prestación, pero no a cargo del que paga la renta, sino a cargo del arrendador, porque ustedes saben que el arrendador está obligado a mantener en el uso. Entonces, si no lo puede mantener en el uso el inquilino podría eventualmente, digamos, explorar un escenario de resolución por imposibilidad. Y si ya no puedes tú continuar manteniéndome en el uso por un asunto extraño, una causa extraña, obviamente no imputable, y podríamos de pronto, digamos, terminar desencadenando el evento en un asunto de resolución. Pero me queda claro que así como se está enfocando el asunto desde el punto de vista, digamos, muy lato de la fuerza mayor, no parece, digamos, que podamos compartir esta posición, y también hay que tener una cosa en mente antes de terminar. Los contratos se rigen obviamente por un principio que se denomina el pacta sunt servanda y la autonomía privada de las partes. La fuerza de los contratos descansa justamente en un examen que las partes hacen de previsión al momento de la contratación. Por lo tanto, digamos, el quiebre del cumplimiento de los contratos tiene un impacto no solamente interpartes, sino, digamos, en una perspectiva mayor, en una cadena de pagos. Es decir, cuando alguien incumple un contrato se genera, digamos, se introduce en el tráfico comercial y económico una patología que se va, digamos, a dinamizar y va a crecer como una bola de nieve. Por lo tanto, para romper la obligación de las partes de atender a los contratos, tiene que haber situaciones que realmente lo justifiquen de una manera, digamos, que podamos entender que se rompe el límite de la imputabilidad. Bueno, yo también no quiero tampoco abusar del tiempo que nos han dado. Sé que hay muchas cosas que probablemente quieren preguntar, y entonces dejo abierto hasta este punto las consideraciones generales sobre la fuerza mayor y su posibilidad o su impacto en el cumplimiento de las obligaciones de los arrendatarios. Muchas gracias. Víctor, me están avisando por interno de que todavía no tenemos preguntas en el chat, no tengo yo acceso al chat. Perdón, José. Sí, entonces la dinámica a través del doctor José Goicoechea es que vamos a levantar la manito, porque tienen la opción las estudiantes ahora a través del Teams, y de esa manera cada una va habilitando, ¿no? Si quiere hacer alguna pregunta. Entonces el doctor Goicoechea va a ir dándoles el pase según ustedes no se presenten. Adelante.
Sí, podemos continuar, Alfredo. De repente quieras agregar algunos conceptos mientras las chicas se animan a ir formulando sus consultas. El tema es muy interesante y da para bastantes preguntas. Sí, básicamente es que, como bien mencionó el profesor Madrid, eh, hay que ver el caso concreto. O sea, no es que la consecuencia es siempre la misma en todos los contratos de arrendamiento o en todos los contratos de obra, porque una primera premisa, ya habíamos dicho, es depende de lo que se haya pactado. Segunda premisa, que en la ejecución de un contrato pueden haber diferentes situaciones. Por ejemplo, les propongo el siguiente caso. Pongamos un contrato de arrendamiento que empezaba a tener a partir del 1 de abril, ¿no? El arrendador, ustedes son los arrendatarios, ¿no? Ustedes son los inquilinos. El contrato empezaba a regir a partir del 1 de abril y a partir del 1 de abril el arrendador tenía que entregar el bien y a partir del 1 de abril ustedes tenían que pagar la renta del mes de adelanto más su garantía. Pongamos que eso hubiera sido antes de que ocurriera el aislamiento social obligatorio, ¿no? En los primeros días de celebraron su contrato de arrendamiento, pero las partes establecieron un plazo para el cumplimiento de sus prestaciones. Dijo que se iba a entregar el inmueble el 1 de abril y ustedes se obligaron, de acuerdo al contrato, a pagar la renta un mes de adelanto y de repente un mes de garantía, ¿no? Entonces, puede decirse en un caso como ese que el arrendador puede exigirle a ustedes, que son los inquilinos, el pago de la renta si el propio arrendador no ha cumplido su prestación, ¿no? Es un tema que eventualmente es totalmente distinto a un caso en el cual el arrendatario ya tiene el bien. En el caso de un arrendatario que ya tiene el bien en uso, es totalmente distinto al escenario que estamos planteando, ¿no? Entonces, en el caso de prestaciones que se ejecuten de manera simultánea, podrías estar pensando de repente en la aplicación de la excepción de incumplimiento, en una prestación en la que se cumple una en primer lugar y otra en segundo lugar, si hubiera un riesgo en el cumplimiento del que va a ejecutar su prestación en segundo lugar, entonces cabe la posibilidad de aplicar la excepción de caducidad de término. También hay diferentes alternativas, pero dependiendo del caso concreto, ¿no? Entonces, eso es un tema que yo quería aclarar, porque vaya a pensarse que de manera absoluta para todos los casos estamos dando una fórmula mágica que aplique en todos los casos. No, hay que ver caso por caso, ¿no? Y en el caso de un arrendatario, existe el análisis distinguido por ejemplo, se está con esta habitación, ¿no? Un departamento de repente o una casa que se utiliza como casa habitación, la diferencia con el caso de un arrendatario de un local comercial, ¿no? Entonces sí pueden haber diferencias y hay que analizar caso por caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del arrendatario de una casa habitación, y es más, ahora lo está usando de manera permanente. Antes de repente estaba pocas horas en su casa, pero ahora lo está usando de manera obligatoria todo el día. Entonces, el arrendador está manteniendo en uso en el bien, ¿no? El arrendatario, el inquilino, no puede decir que su contraparte ha incumplido la obligación, ¿no? La otra parte ha cumplido su obligación, ha mantenido en el uso, que tenga dificultades en el pago, en este caso decíamos, una obligación de tipo dinerario. La dificultad que pueda tener no es un supuesto de imposibilidad, ya lo mencionó también el doctor Víctor Madrid, ¿no? Que es un escenario de repente distinto, decía, no, hay diferentes matices o niveles dependiendo de los casos, es distinto el análisis, por ejemplo, de un local comercial. Y en el marco de los locales comerciales, por eso depende del caso concreto, porque si es un local comercial, es un inmueble que se utiliza como farmacia o es un inmueble destinado como una tienda de abarrotes, ellos están realizando sus actividades no podrían negar, no podrían decir en modo alguno que el arrendador no ha cumplido su prestación, ¿no? Mientras que el caso crítico sí podría darse en el supuesto que nos mencionaba el profesor Madrid, de aquellos casos en los cuales, por ejemplo, tenemos un local comercial, pero lo estamos dedicando a una actividad de cine.
sea, no hemos podido desarrollar nuestra actividad comercial durante el tiempo de aislamiento, y es más, el gobierno ya adelantó que durante muchos meses no vamos a poder realizar nuestros servicios de cine, ¿no? O sea, no vamos a poder realizar nuestras actividades de proyección de películas. Alfredo, si me Entonces, permites, ese sí, caso, pues sí. Alfredo, si me permites, está levantando la mano Ah, qué bueno, sí. la A ver, sí, señorita Lidia Amanda Jara, y le vamos a pedir que libere su micro para que pueda formular una pregunta. perfecto. Sí, buenos días a todos. Buenas tardes, ya son más de las 12. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Tengo dos preguntas, ¿sí? Una, nosotros sabemos que en la actualidad vemos en la televisión, en en los medios de comunicación en general, que hay diversos casos de desalojo, ¿sí? Particularmente los que se ven son los de los inmigrantes venezolanos que han sido arrojados a la calle prácticamente a la fuerza, ¿no? Ok, si es que el desalojo no se diera y el arrendador llega a acuerdos verbales con el arrendatario, pregunto, ¿hay alguna obligación luego de regularizar este acuerdo verbal a través de un documento? ¿Se tendría que elaborar un nuevo contrato ante un notario o cómo se regularizaría este nuevo acuerdo? Dado que sabemos que el 70% de los ingresos de la familia o de las familias provienen de trabajos informales, ¿no? O sea, a lo que voy, y que de otro lado el gobierno está dictando normas por las cuales se van a ir abriendo fuentes de trabajo poco a poco, ¿no? O sea, hasta ahorita no está garantizado en todo caso un ingreso fluido como el anterior, ¿no? Si algún nombre le podemos poner. Esa sería una pregunta, ¿no? O sea, si hay alguna obligación de regularizar esos nuevos acuerdos, ¿no? La otra sería, ¿qué pasa con el caso de los contratos vencidos? ¿Sí? Pero de aquellos en los cuales tuvieron una extensión verbal, ¿no? Y que precisamente no se llegaron a regularizar por la supresión de los servicios notariales, ¿no? Entonces tengo esos dos casos porque los conozco muy de Claro, cerca, ¿no? Sí. claro, por ejemplo, se celebró un contrato de arrendamiento antes del aislamiento social obligatorio y no se llegó de repente a legalizar las firmas o Exacto. a elevar a escritura pública un contrato, ¿no? Sí, Sobre ese tema, el artículo 1412 del Código Civil señala que si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse cualquier otro requisito que no revista la forma solemne, un contrato de arrendamiento, un contrato de compra-venta, no tienen una forma solemne. Sí lo tendría, por ejemplo, un contrato de donación. En el caso de un bien inmueble, el 1625 te dice que tiene una forma solemne, pero en los supuestos que estamos comentando, arrendamiento, compra-venta, no revisten una formalidad solemne. El artículo 1412 dice que en esos casos las partes pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida, ¿no? Y si eventualmente no lo quisieran hacer de manera voluntaria, se realizaría un proceso sumarísimo, conforme lo dice el artículo 1412. O sea, así se podría, en sencillo, el artículo 1412 habilita a que se cumpla la formalidad que las partes pactaron siempre y cuando esa formalidad no revista carácter solemne. Sí se puede, sí se puede. Ahora, una precisión, ¿no? Eh, en algunos casos, las consecuencias que estamos señalando pueden ser muy duras para alguna de las partes. O sea, soy consciente de eso y no quiero tampoco que se piense que no estamos considerando la situación especial que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Porque decimos, oiga, usted tiene que pagar la renta, los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, que usted tenga dificultad, igual debe pagar. Es una solución dura. Lo que ocurre es que nuestro marco regulatorio no está pensado en una situación como esta. O sea, nuestro sistema jurídico no está estableciendo reglas para una situación tan compleja como esta, en la cual todo el mundo, la mayoría, tiene dificultades para poder cumplir sus obligaciones, ¿no? Pero estas son las reglas.
que finalmente tenemos que aplicar. Estas son las reglas, las que finalmente tenemos, pero frente a esas reglas también hay un tema que es la razonabilidad en la aplicación de las reglas y puede este tema, en algunos casos puede ser una situación muy dura para alguna de las partes, podría eventualmente negociarse si hay esa voluntad de las partes, ¿no? O sea, conozco de algunas personas que tienen todo el derecho a cobrar, por ejemplo, la renta de sus locales, pero siendo conscientes de que su arrendatario no puede realizar su actividad, han realizado acuerdos que les permiten el día de hoy cobrar en parte su obligación, porque finalmente si se ponen duras las partes, no se va a cumplir el contrato. Mañana va a haber consecuencias de eso, ¿no? Entonces, puede ser un marco en el cual exista un espíritu de colaboración, un marco de negociar. ¿Qué sucede en este escenario tan particular? Porque les digo, las reglas del Código Civil no están pensadas para un caso como este. Este es un supuesto totalmente excepcional. Le pueden preguntar si quieren a sus familiares si alguna vez ha ocurrido algo similar y todos les van a decir que no ha ocurrido nada similar. El mundo entero nunca se ha paralizado como está paralizado el día de hoy. Es una situación muy, pero muy compleja y excepcional. Entonces, por eso las reglas de nuestro Código Civil no están pensadas para un escenario como ese. Y eso hay que ser consciente. Por eso es que puede ser que la ley me diga, yo tengo derecho a cobrar todo, pero eso no puede ser, de repente no es lo más razón, ¿no? De repente yo puedo apoyar a una situación concreta a alguien, ¿no? A veces hablamos de que hay que ser un poco más humanos, ¿no? Qué bonito sería el mundo si fuera de una u otra manera. Esta es la oportunidad, de repente la podemos tratar de ayudar al otro. No digo regalándole todo, en una situación como esta, ¿no? Nadie habla ya que de repente de si tienen derecho o no, porque las reglas estamos viendo que pueden ser muy duras en algunos casos. Estoy simplemente hablando de la posibilidad de que las partes lleguen a un acercamiento. No en virtud de posiciones o derechos que pudieran tener, sino de repente un acercamiento en una situación tan compleja como esta, que no es un criterio previsto. Lo que sí estaría mal es recurrir a figuras totalmente ajenas a nuestro sistema. O sea, ¿por qué? Porque las reglas que rigen el contrato es lo pactado y las reglas legales que resulten aplicables de manera supletoria o imperativa. Pero yo no voy a aplicar figuras de un ordenamiento distinto, lógicas o criterios totalmente diferentes a las que las partes pudieron de repente considerar al momento de celebrar un contrato, porque el contrato finalmente es una asunción de riesgos. Nadie había previsto un riesgo como este y hay reglas que debemos aplicar que son las reglas de nuestro convenio, convencionales, y las reglas legales que resulten aplicables, no figuras de repente extrañas a nuestro sistema. Tu micrófono, por favor, José. Gracias, Juanita. Sí, me aparece también Erika Eizaguirre, creo que quiere formular una pregunta, me aparecía en lista de espera. ¿Es así, Erika? Aparentemente no tenía ninguna pregunta. Doctor Madrid, algunas doctor precisiones. Goicoechea, perdón, doctor Sí, Goicoechea, Juanita. hay una segunda mano levantada. Sí, gracias. Está María Cecilia Chauque Herrera. María, tienes una pregunta, cedo el micro para que pueda formularla a los expositores. Buenas tardes con todos, doctor Madrid, Soria, doctor Goicoechea. Una consulta, sé que esta situación, como bien se ha dicho, es una situación excepcional, nadie la veía venir, pero ahora también se escucha de que el Congreso intenta emitir una norma con respecto a la prohibición de que los arrendatarios sean desalojados. Siempre hemos visto, ¿no?, que sobre todo en los contratos de arrendamiento se ha evidenciado un intervencionismo muy fuerte de parte del Estado, sobre todo en ese tipo de contratos, ¿no? Y ahora lo volvemos a ver, o sea, no es ser insolidario, pero a mí me parece, como bien han dicho ahorita los expositores, de que, o sea, las reglas de lo que es o el pacto entre las partes, o en segundo término lo que viene a decirlo de que es el Código Civil, debería de prevalecer, porque tengamos en cuenta que siempre al arrendatario se le ve como la parte más débil de los contratos y no estamos poniéndonos en el supuesto de aquellas personas que están arrendando sus inmuebles y que también es su medio de subsistencia.
Entonces, realmente tratar de incidir sobre el efecto de una de las partes definitivamente va a afectar a la otra. Otros incluso están hablando ahora, sobre todo por este tema del gobierno, que hay una parte del Código Civil que es cierto, donde dice que el Estado, por razones de consideración públicas, ¿no? que podría calzar en esta situación, podría incluso entrar a modificar los términos del contrato y así evitar o hacerlo a continuación del contrato, como ya está establecido incluso en el artículo 1700, ¿no? Pese a un contrato incluso concluido, y mantener a una persona que se va a quedar indefinidamente porque es evidencia ya en nuestro estado de que lo temporal se vuelve permanente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esta situación también se vea por el lado de los arrendadores, ¿no? Y las consecuencias que pueden sufrir en este aspecto, ¿no? A ver, yo quería decir dos cositas antes de responder, le agradezco la pregunta. En primer lugar, efectivamente, tomo dos cosas que dijo Alfredo que me han interesado. La primera es que estamos frente a un evento extraordinario, o sea que no tenemos antecedentes como para poder, digamos, utilizar algún criterio previo. En segundo lugar, que es importante que las partes primero utilicen lo que tienen, que es el contrato. Si las partes no han pactado alguna regla que resuelva el tema de la fuerza mayor o eventos similares, entonces se aplica la ley. Ahora, en lo segundo que ha mencionado la persona de Cecilia, coincido contigo. El arrendador también sufre un impacto negativo por la renta que no percibe y el riesgo de no percibirla y quedarse con un inquilino adentro. O sea, claro, el asunto en realidad es bastante complejo. Sin embargo, yo pienso que, en primer lugar, lo que tienen que hacer las partes, y ahí coincido también con Alfredo, es llegar a un acuerdo. Es decir, si no tenemos una regla, porque nunca pudimos prever esto, es llegar a un arreglo. Por ejemplo, voy a poner un caso concreto. En los centros comerciales de Real Plaza Salaberry, lo que están haciendo, porque tengo algunos clientes que están en este tema, es lo siguiente. La arrendadora, el centro comercial, les ha exonerado del pago de la renta, pero no de los gastos, porque claro, hay un mantenimiento mínimo que ellos cobran, que es mantenimiento de luz, agua, algunos servicios de limpieza, seguridad. Entonces ellos los han exonerado de la renta, digamos, la que le llaman la renta variable, que es de flujos, y solamente le están cobrando la renta mínima, y de esa manera muchos de ellos están paliando la situación de la mejor manera porque saben muy bien, como decía Alfredo, insistir en cobrarle la renta al inquilino porque puedo cobrarle, porque tengo un contrato y porque no hemos pactado nada en contrario, también va a ser una mala idea, porque obviamente se va a generar un conflicto que obviamente no va a beneficiar a ninguna de las partes cuando todos sabemos que estamos en una situación bastante, digamos, dramática, no drástica para la relación contractual. Entonces, sí creo yo que lo que primero tiene que agotarse es un entendimiento entre las partes que busquen dar una solución. En algunos casos la solución no solamente será la rebaja de la renta, sino en otros casos será de pronto resolver el contrato. Porque probablemente el arrendador, como tú acabas de mencionar, Cecilia, tenga más interés en decir, bueno, devuélveme lo mejor, ¿no? Porque cada caso es distinto. En otros casos dirá, prefiero que te lo quedes porque tengo la esperanza que en algún momento puedas reconducir tu negocio, por ejemplo, ¿no? O sea, cada caso es diferente, pero sí tengo claro yo que la intervención del Estado, a la que tú has mencionado, yo sé que actualmente varios congresistas están presentando ponencias en el sentido, propuestas legislativas en el sentido de que el Estado intervenga al amparo del 1355, que para muchos está derogado, ¿no? Entonces, eso sería para mí muy peligroso, porque si bien es cierto, en nuestro país vivimos en digamos, en un ambiente de, digamos, libertad contractual bastante generosa, que el Estado intervenga, yo sé que con buenas intenciones, con buenas ganas de hacer las cosas, puede introducir un elemento muy distorsionador en los contratos y puede generar, porque claro, cuando un tercero se mete un contrato para resolver aparentemente un problema de ambos y no dejar que ambos lo resuelvan, también puede ser un problema. Las propuestas que yo, por ejemplo, estuve leyendo la vez pasada, decían, de un grupo parlamentario, decía, esta propuesta consiste en que se suspenda el cobro de todas las rentas, por ejemplo. Y obviamente una propuesta de ese tono no creo que resuelva ningún problema y más bien lo va a agravar, ¿no? Tampoco podemos decir, no, que ahora recien los desalojos o que tengan que pagar las penalidades y las multas, porque por una solución así también sería contraproducente. Entonces, yo creo
yo creo que las partes tienen que tratar de encontrar soluciones contractuales, así como se pusieron de acuerdo en un momento, tienen que resolverlo. Este caso de los moles, me parece razonable lo que están planteando. Dentro del contexto es algo razonable, quizás ni siquiera sea posible pagar esas rentas, pero es algo razonable y veo un esfuerzo de que se están dividiendo un poco los riesgos, ¿no? El audio, profesor Goicoechea. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias, Víctor, por sus brillantes intervenciones. Estamos llegando ya al final de esta conferencia magistral, de estas dos brillantes ponencias que han servido para dar apertura, ¿no?, a este nuevo ciclo de conferencias de modo virtual que está organizando la Facultad del Derecho. Les extiendo el agradecimiento a la facultad a nombre del decano, el doctor Mario Remo Romero Antola, y toda la gente de la escuela, ¿no?, todos los profesores y todas las alumnas por tan brillante participación. Bueno, invitar a las chicas, este va a ser un ciclo que se va a hacer con una periodicidad de 15 días, ya oportunamente serán notificadas a través de sus correos institucionales para una próxima reunión. Reiterarles las gracias a Alfredo, reiterarles las gracias a Víctor, las gracias a Juanita que nos ha estado apoyando en estudios y a todas ustedes por su participación. Muchísimas gracias y la dejo Gracias a a ustedes por la invitación. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Saludos, Alfredo. Hasta luego. Saludos, profesor Madrid. Nos vemos. Gracias, Gracias. doctor Soria, gracias, Chao, doctor Juanita. Madrid. Muchísimas gracias también a todos por la participación. Hemos tenido un buen número nutrido y seguramente en la siguiente poco a poco se irán pasando más la voz. Gracias y hasta una próxima. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.